Hola, vamos a continuar hablando de termodinámica. A través de los enunciados de Kelvin, Planck y Clausius, nos damos cuenta que no es posible convertir el calor que entra en un sistema enteramente en trabajo. Y tampoco es posible que el calor fluya desde un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura sin que exista otro cambio. Esto implica que no es posible construir una máquina perfecta, una máquina térmica perfecta, ni un refrigerador perfecto. Pero, ¿qué tan cerca de la perfección podemos llegar? ¿Qué tanta eficiencia puede tener una máquina que opera entre dos depósitos a temperaturas caliente y fría? ¿Existe alguna limitación fundamental para el funcionamiento de máquinas térmicas y refrigeradores? Y la respuesta a estas interrogantes es sí. Existe un límite fundamental y para buscarlo nos basaremos en una máquina térmica idealizada hipotética con la máxima eficiencia posible y que sea congruente con la segunda ley, que va a funcionar en un ciclo que vamos a llamar ciclo de Carnot, porque este ciclo lo ideó Sadi Carnot. En este ciclo, la sustancia de operación va a ser un gas ideal, como lo hemos trabajado anteriormente. Este gas ideal va a estar encerrado dentro de un cilindro. Vamos a usar dos depósitos térmicos, uno con temperatura alta, a la que le vamos a llamar TH, T caliente, y el otro a temperatura baja, TC o T fría. Este ciclo se va a componer de cuatro procesos reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Veamos estos procesos y lo que sucede en el sistema. Veamos la etapa que vamos a llamar AB. Vamos a poner el cilindro en el depósito a temperatura alta, o TH, y gradualmente vamos a retirar peso del émbolo, por lo que el gas se va a comenzar a dilatar desde un volumen A hasta un volumen B. En este proceso, el gas absorbe calor del depósito a alta temperatura y este va a ser un calor que le vamos a llamar calor caliente. Como el proceso es a temperatura constante, vamos a tener que el cambio en la energía interna del sistema va a ser cero. Todo el calor que estamos añadiendo es positivo y va a aparecer como trabajo negativo porque es el sistema el que está haciendo trabajo al expandirse el gas. Veamos ahora la etapa que va de B a C. La etapa BC, aislamos el cilindro del depósito caliente y le seguimos quitando más peso al émbolo, es decir, continúa la expansión. Hoy pasamos de un volumen B en el que estábamos hasta un volumen C. Esta es una expansión adiabática porque acá está colocado en un aislante, no es un depósito caliente. El gas hace trabajo, por lo tanto es un trabajo negativo y por ello disminuye la temperatura del gas hasta una temperatura TC o temperatura fría, porque la energía para efectuar el trabajo proviene de la energía interna del gas y eso es lo que produce la disminución en la temperatura. Veamos ahora el proceso llamado proceso CD. Ahora volvemos a poner el cilindro, pero esta vez en un depósito a baja temperatura, a la que le vamos a llamar TC, y vamos a añadir gradualmente peso al émbolo de manera que el gas se va a ir comprimiendo lentamente desde un volumen BC hasta un volumen BD. Durante este proceso se va a transferir calor del sistema al depósito, ya que el sistema está más caliente, en un calor que le vamos a llamar calor frío. Esta compresión isotérmica a temperatura baja efectúa trabajo positivo sobre el gas. Finalmente vamos a la etapa que se llama etapa DA. Vamos a de nuevo aislar el cilindro del depósito de temperatura fría y vamos a continuar añadiendo más peso al émbolo, por lo que vamos a continuar comprimiendo el gas desde un volumen D hasta un volumen A, completándose acá en este paso el ciclo. Esta compresión es adiabática porque ningún calor entra o sale del sistema. El trabajo es efectuado sobre el gas y su temperatura se eleva hasta una temperatura TH. En un PV, en un diagrama presión-volumen, tenemos esta forma de acá.
el ciclo de Carnot se mueve entre dos isotermas. Tenemos la isoterma de temperatura caliente, que es esta isoterma que va aquí, y tenemos la isoterma a temperatura fría, que es esta otra que se mueve acá. Entonces observamos que el ciclo se está moviendo entre estas dos isotermas. En el proceso AB observamos que es una expansión, el volumen está aumentando y es una expansión isotérmica. Luego de B a C vamos a tener siempre una expansión, pero en este caso vemos que estamos pasando de la temperatura caliente a la temperatura fría. Ya hay un cambio de temperatura. Luego comienza la compresión, que sería de C hasta D. Es una compresión que se hace isotérmicamente a la temperatura fría. Y el último proceso es desde D hasta A, que es una compresión siempre, pero se da un cambio de temperatura desde la fría hasta la caliente. Ahora observamos que del proceso A a B entra calor al sistema. Es a lo que le hemos llamado calor caliente. Luego desde B hasta C vamos a tener un proceso adiabático, no hay entrada ni salida de calor. De C a D vamos a tener que sale el calor hasta el depósito frío, es un calor QC, calor frío. Y finalmente desde D hasta A de nuevo tenemos un proceso adiabático, no entra ni sale calor al sistema. Vemos también que por ser un ciclo que se da en sentido de las agujas del reloj va a ser el trabajo negativo. Esto es lo que veíamos en el resumen del cuadro que teníamos acá, de cómo se estaba comportando finalmente el calor, el trabajo y la energía interna del sistema. Calculemos entonces la eficiencia de esta máquina. En la trayectoria AB, por ser isotérmica, vamos a tener que el cambio en la energía interna del sistema es cero. Por lo tanto, el calor caliente que es transferido desde el depósito de alta temperatura hasta el sistema va a ser igual en magnitud al trabajo efectuado por el sistema sobre el ambiente. Esto escrito en fórmula sería esto: el calor caliente va a ser igual al trabajo. Como es un proceso isotérmico, se puede calcular de esta manera. De la misma forma que hemos analizado este proceso AB, podemos también ver qué es lo que sucede en el proceso CD. Es exactamente la misma forma. El calor frío va a ser igual al trabajo 2, que viene dado por esta expresión. Ahora, si dividimos estas dos ecuaciones, vamos a obtener esta expresión que está grandota. Entonces acá primero vamos a eliminar lo que se puede eliminar. Obtenemos una expresión un poco más sencilla. Para simplificar esta parte de acá, vamos a usar la relación temperatura-volumen para un proceso adiabático que viene dado por esta expresión, donde la temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1 es una constante. Tenemos para los dos procesos adiabáticos que se llevan a cabo en el ciclo, tenemos esto. Tenemos que, aplicando esta expresión, la temperatura caliente por el volumen B elevado a la gamma menos 1 va a ser igual a la temperatura fría por el volumen C elevado a la gamma menos 1. Esta es una expresión. Para el otro ciclo, para el otro proceso adiabático, tendríamos la temperatura caliente por el volumen A elevado a la gamma menos 1 va a ser igual a la temperatura fría por el volumen D elevado a la gamma menos 1. Ahora, si dividimos esta expresión entre esta otra, vamos a obtener este resultado. De acá podemos nosotros simplificar y vamos a llegar a esta expresión que todavía puede simplificarse un poco más, y tenemos que la razón de los volúmenes BA entre CD son iguales. Ahora, volviendo a la ecuación que nos interesaba y aplicando esta igualdad que acabamos de ver, se eliminan acá los logaritmos naturales y la expresión queda mucho más sencilla de esta manera. Acá observamos que el calor caliente dividido entre el calor frío va a ser igual a la temperatura caliente entre la temperatura fría. Usando esto, y si tomamos en cuenta que el calor caliente es calor entrando y el calor frío es calor saliendo, aplicando esto a la expresión de eficiencia que ya conocemos, tendríamos lo siguiente,
que la eficiencia es igual a 1 menos la razón entre la temperatura fría menos la caliente. Reorganizando acá estos términos, llegamos a que la eficiencia va a ser la temperatura caliente menos la fría entre la temperatura caliente. Vemos acá que la eficiencia de la máquina de Carnot depende únicamente de las temperaturas de los depósitos entre los que opera. Vemos también que la eficiencia va a aumentar al disminuir la temperatura fría, de manera que la eficiencia va a tender a 1 cuando la temperatura fría tienda a 0. Y puesto que estamos trabajando con temperaturas absolutas, en TC, o sea, la temperatura fría no puede nunca llegar a 0 por el impedimento físico de no llegar nunca al 0 absoluto. Por lo tanto, la eficiencia de una máquina en ciclo de Carnot va a ser siempre menor al 100%. Ahora, el ciclo de Carnot puede ser reversible, es decir, puede recorrerse en sentido inverso para el caso de los refrigeradores, y la expresión para el rendimiento sería que también es con base a las temperaturas del depósito frío y caliente. En este análisis hemos empleado como sustancia de operación un gas ideal, pero la sustancia de operación puede ser cualquier cosa, aunque los diagramas PV van a variar para sustancias diferentes. En general, las máquinas térmicas utilizan como sustancia de operación ya sea vapor o una mezcla de combustible y aire o combustible y oxígeno. El calor puede obtenerse mediante la combustión de algún combustible, ya sea carbón o gasolina, o también a través de la liberación de energía nuclear en los reactores de fisión. Y luego el calor que sale, el calor frío, se puede descargar a un escape o a un condensador. Aunque las máquinas reales no operan en un ciclo reversible como el ciclo de Carnot, que sí es reversible, lo importante de este ciclo es que nos da información útil respecto al comportamiento de una máquina térmica y le pone un límite superior al rendimiento de las máquinas reales. No se pierda los videos de resolución de ejercicios.